Martes decía, les contaba del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, Querido Joaquín, qué alegría verte. Igualmente, Joaquín. Igualmente aquí. Hoy vamos a ver un tema que el viernes salió, el síndrome de Peter Pan. el síndrome de Peter Pan. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan, doctor Lozano? Fíjate, Joaquín, que el síndrome viene popularizado por un libro escrito por un psicólogo de apellido Quilley en el año 83 y se titula así: El síndrome de Peter Pan, los hombres que nunca crecieron. Se refiere a una generación, Joaquín, de personas que no quieren hacerse adultas. Estás hablando de 1983. 83. Ahí es cuando se descubre, se empieza a hablar de él, aunque todavía no está en el vademecum de las enfermedades psicológicas. Ya hay varios especialistas que insisten en que se ponga como un trastorno de la personalidad. El síndrome de Peter Pan se vuelve, Joaquín, yo creo que cada vez más extendido, porque en el mundo actual, como en ningún otro, se están dando dos fenómenos al mismo tiempo. Un primer fenómeno es que somos la generación, yo te diría a nivel de la historia universal, que tiene el mayor bienestar que ninguna ha tenido. Ninguna otra ha tenido el acceso a las medicinas que ha tenido esta generación, los alimentos que ha tenido esta generación. A los equipos médicos. Claro, Joaquín. Hoy la gente, el otro día, no sé si lo comentaba contigo, pero me llamaba muchísimo la atención, la esperanza de vida en nuestro país hace 100 años era de la mitad que hoy. Si hoy, bueno, con la pandemia caímos un poco, pero antes de la pandemia llegamos a 78 años en mujeres, 76 en hombres. Bueno, pues en la época de 1926, 1925, estábamos en 38 años las mujeres. Claro, había mucha muerte infantil, y 36 los hombres. O sea que ha habido un avance brutal en cuanto a bienestar se refiere. Pero por otro lado, esta generación, Joaquín, tiene una percepción totalmente pesimista sobre el futuro. Fíjate qué contraste. Cuando estás mejor es cuando no tienes un sentido de futuro. Hay un libro que fue muy leído y sigue siendo lo que se publicó en el año 21 a finales en España, de un autor millennial que se llama Héctor García Barnés, que tituló La futurofobia, el miedo al futuro. Y fíjate lo que él dice, entre otras cosas ahí, dice: lo que compartimos los nacidos a partir de los 80 no es no haber tenido futuro, sino la falta de ilusión. El futuro tiene un rostro amenazador. Y hoy lo vemos como por un lado tenemos miedo al futuro y por otro lado tenemos un gran bienestar. Y esas dos condiciones son lo que te dan como consecuencia este síndrome de Peter Pan, quien no quiere crecer, quien no quiere enfrentar lo que viene por delante. En términos de prosperidad, Joaquín, hay una idea que me parece muy importante transmitirle al auditorio. El ser humano puede tener dos grandes desafíos en la vida: cuando tienes una crisis, cuando tienes una pérdida, cuando tienes dolor y tienes que levantarte de eso. A todos nos ha pasado. Es una circunstancia inevitable en la vida humana. Pero hay otro desafío más silencioso, más oculto, que la gente no ve, que es el desafío de la prosperidad. Cuando te va tan bien, cuando las cosas están aparentemente tan suaves, que te sientes con derecho de todo y pierdes contacto con la realidad. Yo pienso, Joaquín, y esto siguiendo el pensamiento de algunos filósofos, que el desafío de la prosperidad es más difícil de llevar que el de la crisis. Porque del de la crisis lo sientes, lo ves claro y te levantas. O te abandonas. O te abandonas. Claro, ¿no? Claro. Si te abandonas en el de la crisis, bye. Pero el otro es más difícil que lo veas y la gente se suele abandonar en eso. Sí. Cuando te va tan bien que pierdes el sentido de la ilusión hacia adelante, todo se te vuelve un hastío en la vida. Es un poco el clima que había, por ejemplo, en el momento de la caída del Imperio Romano, ¿no? Lo tenían todo. Tenían toda la riqueza, todo el poder político, todo el poder militar, y sin embargo estaban hastiados de la vida. Entonces tú imagínate que este desafío de la prosperidad, este hastío por un lado,
Y por otro lado, esta situación en la que de alguna manera le tienes miedo a lo que va a pasar, te dan este síndrome de Peter Pan, que tiene unas características en las personas muy puntual y que hoy se ven cada vez más extendidas, Joaquín. Sí. Relaciones personales deterioradas, fracasos profesionales, aislamiento social y sobre todo problemas de salud mental, Joaquín. Quien vive el síndrome de Peter Pan, quien no madura, es una persona que tiende a la depresión y a la ansiedad, porque la única manera de tener felicidad en la vida, de alcanzar una vida lograda, es madurando. Por eso hoy yo quisiera dejar, como lo hacemos muchas veces aquí en el programa, 5 puntos así rápidos como bullets, 5 consideraciones que me parece que pueden ayudar si vemos a alguna persona que les está ocurriendo esto, que es bastante común hoy, o si nos está pasando. Lo primero es reflexionar sobre esos miedos que nos están paralizando. Muchas veces los miedos, Joaquín, son meramente formas mentales, son mitos que nos hacemos en la cabeza. Cuando uno lo razona, te das cuenta que ese miedo no es del tamaño que merecería. Aplicar, 2, Joaquín, el pensamiento crítico. La persona que tiene el síndrome de Peter Pan suele andar por emociones, suele ir por la vida por lo que siente, y si se harta de un trabajo, si se harta de una situación o lo que sea, la abandona porque no piensa de manera estable. Le falta el pensamiento crítico. Tercero, evitar la queja y el victimismo. Hoy por hoy, ¿cómo está de moda que la gente se queje de todo, que nos sintamos víctimas? A veces yo escucho, es que nos ha tocado vivir el peor tiempo que le hubiera tocado. Y no es verdad. No es verdad. No es verdad. Ya quisieran haber vivido, muchas de las personas que hoy vivimos aquí en la Ciudad de México, con todos los contras que tengamos, haber estado en una trinchera en la Primera Guerra Mundial y haber vivido ese infierno, haber estado en algún momento en algún país del África subsahariana cuando la gente caía muerta por hambre en las calles. O sea, no es verdad, pero nos hacemos víctimas y pensamos como víctimas. Eso hay que quitarlo, eso nos hace mucho daño. Lo cuarto, empezar a hacer ejercicio de tomar decisiones de manera activa, porque quien tiene el síndrome de Peter Pan no toma decisiones, depende de otros. Y finalmente, proponerse metas realistas y valorar también lo que vamos consiguiendo en la vida. Hoy por hoy, Joaquín, este síndrome tan extendido, esto que va dando ya, esto que decía una escritora española, Montserrat Nebrija, hablaba de la generación de cristal, sí, porque es tan grande ya este síndrome de Peter Pan que ya no tienes una entidad de gente que tenga una voluntad. Bueno, pues hoy, así como ellas, hay gente muy valiosa y hay jóvenes valiosos, pero se ha extendido este síndrome, Joaquín, y hay que poner ojo en eso, que no nos ocurra y sobre todo ayudar a quienes tengamos cerca que les esté ocurriendo. Fíjate lo que el autor que citas de 1953, 1983, autor del síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan, imagínate lo que diría hoy. Claro, claro, no tiene nada que ver los 80s con 2025, Joaquín. Sí. Hoy se iría de espaldas. La generación que no creció, la generación que se quedó en esa estancia razonable viendo de pasarla bien en el momento, pero esa generación, Joaquín, y aquí es donde yo dejaría una reflexión final profunda, así fuerte, es una generación que no puede cambiar al mundo. Este mundo que necesita mejorar, que necesita ser cambiado, que necesita ser corregido. Quien vive con miedo al futuro por un lado y viviendo conforme con lo que tiene, ¿qué va a cambiar? No vive. Exacto, no vive. Al final no vive. Gracias, querido José Antonio. A ti, querido Joaquín, el doctor gracias. José Antonio Lozano Díaz. Nos vemos el viernes con lo que no nos enseñaron en la escuela.